Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid 91-68 frente a Anadolu Efes 2-0 y se pone muy, pero que muy oscura la eliminatoria. Vamos a analizar lo que ha dado de sí esta durísima derrota de nuevo, durísima por cómo se ha producido, durísima porque se vuelve a reproducir todos los problemas que ha ido teniendo el Real Madrid frente a Anadolu Efes, o al menos la mayoría de los mismos, y sobre todo a la hora de hacer las valoraciones y metiendo un poquito el bisturí otra vez dentro de lo que ha sido este encuentro, donde en la pista solo ha habido un equipo, que encima, como vuelve a reiterarse, ha ido de menos a más, justo al contrario que nosotros, aunque esta vez hay que decir que nosotros sinceramente no tuvimos ni una marcha más que destacar, ni una menos, casi que todo el partido estuvimos en tarifa plana, pero en tarifa plana reducida. Vamos con los detalles. Podríamos reducir este vídeo a la mínima esencia y decir: un equipo ha anotado el 60% de sus tiros de 3, es decir, 12 de 20, Anadolu Efes, el otro 4 de 25, un 16%, y poner cierre a este vídeo y simplificar en el acierto lo que ha dado de sí estos 40 minutos. Pero sería realmente simplista y reducir un deporte tan rico como el baloncesto, que tiene tantos elementos conceptuales a analizar. Y hay mucho que analizar, y no solo en esto. Al final, aquí este deporte se basa muchas veces en cuestiones muy, pero que muy elementales, ¿no? Dentro de que es un deporte complejo, tiene cuestiones muy elementales. Una es el nivel físico, otra es el nivel de lectura y luego sí el nivel de acierto. Pero los dos primeros, nivel físico y nivel de lectura, a la hora de leer las defensas y los ataques, en eso nos han barrido. Tenemos a un equipo que lo hace todo a una velocidad más, que lo ejecuta de una manera mucho más precisa en cuanto a los pases, en cuanto a pasar los bloqueos, en cuanto a las asistencias, en cuanto a acelerar para romper en los 1 para 1 y otra vez en los 2 para 2, tanto en el roll como en el pop, tanto en el pick and roll como en el pick and pop. Pero, lo dicho, es la historia que se repite, lo mismo en el primer encuentro, y lo último que vimos también frente a ellos en la regular season fue exactamente igual. Sí que es cierto que esta vez sí que sacaron el tarro de las esencias los dos animales que tiene Engie Ataman, tanto Vasilije Micic como Shane Larkin, ambos superando los 20 puntos, aunque en el caso del serbio en menos minutos, y también aprovechando que no solo anota puntos, porque Shane Larkin hace varias cosas en la pista, pero es sobre todo un metepuntos de profesión. La diferencia es que si Micic está bien, ya es un tipo que hace carburar absolutamente todo el juego coral y colectivo del equipo otomano. Del Real Madrid solo podemos quedarnos con dos figuras, que fueron las dos únicas que consiguieron dobles dígitos, que fueron Rudy Fernández y Trey Tompkins. Este último, al igual que en el primero, el más destacado, terminó con 17 puntos, Rudy con 11, y con Rudy y Tompkins como los dos únicos jugadores, junto a Usman Garuba, que daba la sensación que podían competir los balones sueltos, pelear, luchar, competir. El Real Madrid tuvo muchas caras largas, caras bajas y mucha impotencia, la que sinceramente trasladó el equipo a la hora de elegir y marcar la pauta de lo que es el juego estático. La Provitla y Yul totalmente sobrepasados frente al rival, y luego jugadores como Carroll, Coser, Abalde, en otro nivel Felipe Reyes. Lo de Jeff Taylor es escandalosamente mal como está el jugador sueco a nivel físico, y es una lástima ver cómo jugadores como Alex Tyus se arrastran por la pista. Que nada tiene que ver este tío, obviamente, con lo que era en Maccabi. Tampoco esperábamos ese jugador, pero sí al menos que pudiera darnos algo de experiencia pragmática dentro de la pista. Pero ni práctico ni experiencia en la mayoría de las ocasiones. Muy puntual la aportación de Tyus esta temporada, de un jugador que ha llegado como parche, pero que no tapa los huecos necesarios. Todo esto además con las circunstancias pretéritas de que no estaba Walter Tavares. Problemas de pubis, vamos a ver, porque el pubis es bastante molesto, por no decir otra palabra, y que suele requerir del descanso para recuperarse bien. Y nosotros, si ya con Tavares nos cuesta tener un ritmo de baloncesto constante, sin Tavares ya ni os cuento. Vukcevic tuvo minutos, problemas de faltas,
ser un jugador novato, algo normal, pone mucho las manos en los cambios directos, pone la mano más larga de lo debido en algunos momentos, y el cuerpo de manera descolocada a la hora de lo que es el momento de pelea, ¿no? con el center, pero más allá de eso, pues dejó algún detalle de que tiene muchísima calidad. En definitiva, y en resumen, pues también es verdad que ha ocurrido lo que muchos esperábamos, o el 90% del madridismo, que el equipo no pudiera competir bien. Yo sí que esperaba que al menos estuviéramos cerca de conseguir en uno de los dos partidos la victoria y ahí buscar, si ellos bajaban el nivel, encontrar un resquicio dentro de la eliminatoria para llegar a Madrid con opciones, pero realmente hay que ser honestos, remontaron 2-0 es casi una utopía, y más frente al que es posiblemente el equipo con mejor estado de forma del viejo continente. El Barça también está muy bien, pero bueno, viene de perder frente al Zenit. Efes da la sensación de que ahora mismo está en modo inexpugnable. Tiene una plantilla que no es excesivamente larga, pero aquí se trata no solo de tener una plantilla larga o corta, sino tenerla en el prime, en el momento pico de estado de forma y estado de carrera. Shane Larkin, pues aunque tenga las rodillas como las tiene, da igual, es un auténtico bicho, en el 1 para 1 es el mejor jugador de Europa. Vasilij Micic, para mí el base, en mayúsculas, más completo y que va a hacer las maletas, lógicamente, a la NBA en cuanto le ofrezca a los Thunder el contrato formal. Luego nos encontramos con un Moerman resucitado, nada que ver con el del Barça. Nos encontramos con Shanley, que es un jugador que perfectamente se adecua a los exteriores, porque es rápido, ágil y hace muchas cosas en la pista, limpia y luego ejecuta perfectamente a 3 o 2 metros. Y luego Cruz Simon, te encuentras a gente como el propio Simon, Rodrigo Bobois, Chris Singleton, gente con experiencia que te aporta una auténtica locura, o el propio Brian Dunston, que esta vez no tuvo que hacer un gran partido, pero aún así siempre aporta porque es que su nivel defensivo y la de todo el equipo defensivamente es descomunal. Todos para una y una para todos. Entonces, pues con esto nos quedamos, así resumimos el partido. Me gustaría que, bueno, dejéis vuestro comentario. Yo la verdad, como podéis ver, estoy un poquito apagado, estoy de bajona. Vamos a intentar recuperar fuerzas más que nada para la Liga Andesa, que es para lo que podemos competir, que es lo que podemos disputar, y la Euroliga ya será en otro momento, y el equipo, pues sí, obviamente pide cambios, ya lo he dicho en 1001 vídeos, en vídeos específicos, en postpartidos, ya en la Copa del Rey lo comenté. El equipo necesita 4 o 5 cambios importantes, ya hay al menos 3 que se van o se han producido, y se tienen que producir un par de cambios quizás más importantes para que veamos otra vez a un Real Madrid en el primer cajón para poder competir la Euroliga. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.